revelado lo inesperado y transformador que encontré en el galpón tras el grito de mi hija. Rafael se encontraba sumido en la monotonía del trabajo, sudorosos dedos desgastando la madera del galpón, un refugio que había sido testigo de sus sueños más grandes. Pero ese día, el grito de Sofía rompió la calma, su voz resonando entre las paredes pestilentes de historia y olvido. Pavoroso, se dejó llevar por la intriga y dejó de lado sus miedos, corriendo hacia el rincón donde su hija apuntaba con ojos desmesuradamente abiertos. Allí, cubierto por telarañas y polvo, apareció un viejo cofre de madera que parecía contener más que un simple hito del pasado. Con manos temblorosas, Rafael abrió la caja. Cartas de su abuelo, un ingeniero agrónomo que había acariciado la esperanza de revolucionar la agricultura de su pueblo, se desplegaron ante él como un legado olvidado. La nostalgia lo envolvió. Su abuelo, recordado en historias de sabiduría y anhelos, parecía cobrar vida a través de aquellas letras. Pero, en un instante, la alegría se oscureció. Un abismo de insuficiencia lo devoraba por dentro. Su falta de educación, sus deudas asfixiantes y las miradas de desdén en su comunidad lo hacían cuestionar si podría ser alguien más que un simple agricultor. Sofía, entusiasmada, empezó a leer en voz alta, mientras Rafael se debatía entre el orgullo por su hija y la tirantez de sus propios fracasos. ¿Es este realmente el camino?, se preguntó, la presión de ser un buen padre apretando su pecho. Un dilema moral lo carcomía. ¿Debería seguir la senda de su abuelo o ceder a la incertidumbre que lo aguardaba fuera del galpón? En su mente, las voces de los vecinos reverberaban, burlonas en su escepticismo. ¿Qué puede hacer un campesino sin estudios? La angustia creció mientras cada palabra leía Sofía. Cada idea contenida en esas cartas iluminaba posibilidades. ¿Y si él se atrevía? El miedo a no estar a la altura lo mantenía estático. ¿Cómo podría buscar soluciones innovadoras cuando su propia vida era un campo de fracasos? La desesperanza se transformaba en un peso sobre sus hombros mientras su respiración se tornaba irregular. Valía la pena arriesgarse a soñar de nuevo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión continuó, incesante. La emoción de Sofía chocaba con su temor, convirtiéndose en un constante recordatorio de su propia mediocridad. De repente, un ruido fuera del galpón atrajo su atención. Un grupo de hombres conversaban en voz baja. Carcajadas sarcásticas y murmullos punzantes llenaban el aire, burlándose de él y de su sueño descabellado. Aquellas risas le erizaban la piel, como un fuego que amenazaba con devorarlo. El miedo a fallar se intensificaba con cada imagen de su futuro tropezado. Entonces, el sonido de un extraño crujido desgarró la tensión, como si el universo le enviaba un aviso. Rafael miró a Sofía, sus ojos llenos de esperanza, y su cuerpo se contraía frente a la nueva realidad que enfrentaba. ¿Sería el descubrimiento de su abuelo suficiente para motivarlo a enfrentar sus temores? La respuesta aún flotaba en el aire.
cuando un rayo de luz desde el exterior brilló en el galpón, iluminando el viejo cofre y todo lo que representaba. Pero las llamas, esas llamas de incertidumbre, danzaban a su alrededor, exigentes, impacientes. ¿Podrían ellos levantarse y encontrar la manera de luchar? Con el corazón agitado y la mente en caos, susurró en voz baja: «Nunca dejes de creer en lo que podemos lograr». Pero, en el fondo, la pregunta retumbó en su ser: ¿será suficiente para enfrentar lo que se avecina? Rafael se quedó inmóvil. Los ecos de las risas se desvanecieron momentáneamente al adentrarse en sus pensamientos. Sofía continuaba leyendo, cada palabra de su abuelo resonando con fuerza, pero él era incapaz de escuchar. Su mente estaba presa en un ciclo de dudas. ¿Podía realmente forjar un futuro diferente, uno que honrara el legado de su abuelo? O más bien, estaba destinado a ser solo un campesino más, un hombre sin más sueños que los que la tierra le proporcionaba. Decidió que no podía esconderse tras su miedo. La mirada alentadora de Sofía tocó una fibra en su interior, y con un esfuerzo significativo, se sentó en el suelo junto a ella. «Dame la carta, por favor», le pidió con una voz vacilante. Su hija le sonrió, y el gesto encendió un destello de determinación en su pecho. Mientras Sofía le entregaba la carta, un impulso surgió. La idea de dejar que otros determinaran su valor se volvió intolerable. Quiso romper aquellas cadenas imaginarias que lo mantenían atado a la idea de la mediocridad, y eso implicaba dejar de lado el miedo a fracasar. Así, con una mezcla de incertidumbre y una chispa de valentía, comenzó a estudiar las cartas de su abuelo, buscando respuestas, estrategias y, sobre todo, inspiración. Cada carta hablaba de innovaciones en la agricultura, de técnicas de cultivo que habían transformado radicalmente su comunidad. Rafael se sorprendía al descubrir que, de alguna manera, su abuelo había enfrentado desafíos similares. Anhelaba crear soluciones, mejorar la vida de su gente, y había logrado hacerlo a pesar de la falta de recursos, del escepticismo y de la oposición de quienes no creían en su visión. La relevancia de aquel legado se hizo evidente. Resuena en el presente, retándole a seguir adelante. ¿Cómo se atrevió a soñar en grande?, se preguntó, su corazón palpitando con cada palabra leída. El fuego de la ambición comenzó a arder en él, ahogando el miedo que lo había mantenido cautivo. Era el momento de tomar riesgos. Necesitaba dejar de lado su inseguridad e invertir en su propio conocimiento. Impresionado por el poder que contenían aquellas cartas, Rafael se comprometió a investigar más sobre técnicas de cultivo, asistir a talleres o cursos, aunque nunca antes había asistido a uno. Aquella era una ruta desconocida y aterradora, pero también una opción liberadora. «Sofía», le dijo, «voy a intentar hacerlo. Voy a buscar un camino, no solo para mí, sino también por ti». El brillo en los ojos de su hija reflejaba su apoyo. Sin embargo, en el fondo, las voces de sus vecinos aún retumbaban en su mente, sus risas burlonas como un eco persistente. ¿Qué pasaría si no lograba nada? El temor seguía ahí, acechante, pero ahora acompañaba la determinación renovada de luchar. Mientras se incorporaba, un plan ya comenzaba a gestarse en su mente. No podría cambiar su situación inmediatamente, pero sabía que un pequeño paso era suficiente para dar inicio a un proceso de transformación. De manera instintiva, comenzó a delinear una estrategia: estudiar por las noches, buscar restablecer vínculos con antiguos colegas de su abuelo, quien había sido una figura respetada en el área. Era el camino más incierto,
pero también el más prometedor. Los días pasaban llenos de nuevas acciones decididas por parte de Rafael, y aunque aún le quedaba un largo trayecto, la intensidad de su deseo por cambiar su vida se elevaba. Una tarde, mientras regaba las plantas, notó algo inusual en el horizonte. Un grupo de jóvenes del pueblo se acercaba, algunos de ellos conocidos por su incredulidad hacia los campesinos soñadores. Rafael sintió su corazón latir con fuerza nuevamente. Era el momento de poner a prueba sus renovadas convicciones. Se preparó para enfrentarlos, el miedo latiendo junto con su determinación. Sabía que en estos encuentros podría definir su nuevo camino. Las risas llegaron en oleadas, pero esta vez ya no temía. «Hoy tú no puedes ser el mismo», resonaba en su pensamiento, mientras la confrontación se acercaba. Pero, ¿lograría transformar las críticas en oportunidades? ¿O el desafío sería demasiado grande? Una nueva incertidumbre se cernía sobre él, y el resultado de esta prueba no sólo podría cambiar su vida, sino también la de su hija. Cuando las risas de los jóvenes se convirtieron en burlas, Rafael encontró dentro de sí una chispa que jamás había imaginado posible. En lugar de encogerse, se sintió, por primera vez, firme en sus convicciones. Alzó la vista y vio a Sofía detrás de él, con una mirada que fusionaba admiración y preocupación. El eco de sus pensamientos se desvaneció por un instante, reemplazado por un propósito claro. «¿Qué quieren?», se atrevió a preguntar, su voz resonando más fuerte de lo que esperaba. Las sonrisas de los jóvenes se congelaron momentáneamente. Rafael vio la sorpresa reflejada en sus rostros, como si no esperaran que él respondiera a su provocación. Uno de ellos, el más audaz, se acercó. «¿Vas a dejar de soñar y volver a la realidad, campesino? No hay futuro en tus ilusiones». La forma en que le dirigió la palabra todavía tenía el poder de herirlo. Pero en lugar de permitir que el miedo y el escepticismo lo abrumaran, sintió que el legado de su abuelo emergía en él. Recordó las cartas que había estudiado y el potencial que había encontrado en su vida. Quizás no lo entiendan, pero los sueños son el primer paso hacia la realidad, respondió, su voz desafiante y segura. El grupo se miró entre sí, evidentemente confundido por su respuesta. Rafael sintió la adrenalina fluir por su cuerpo. Sabía que enfrentarlos no solo era el desafío de un instante, sino el reflejo de su viaje hacia la transformación personal. Decidió que esa era su oportunidad para abrir la conversación sobre la agricultura innovadora que había explorado. Comenzó a compartir las ideas que había encontrado en las cartas de su abuelo, desde la implementación de cultivos rotativos hasta el uso de abonos orgánicos que podrían revitalizar los campos. El silencio se instaló entre los jóvenes, que según su experiencia, jamás habrían considerado la agricultura como un espacio de innovación y creatividad. Mientras hablaba, una voz interior le susurraba que el miedo a las críticas era solo un obstáculo pasajero. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una acción liberadora, un testamento de su crecimiento. Gradualmente, Rafael vio que algunas miradas comenzaban a cambiar. El desprecio se transformó en curiosidad. Al finalizar su exposición improvisada, notó que el grupo ya no se reía. Había desafiado sus propias limitaciones y con ello sus percepciones. Se sintió más fuerte, no solo por haber defendido sus ideas, sino por haber enfrentado su propia imagen de sí mismo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, le preocupaba que esta pequeña victoria fuese solo un resultado temporal.
reflexionó acerca de cómo transformaría este impulso en acciones concretas. Con una determinación renovada, se despidió de los jóvenes, dejándolos con un eco de su mensaje. La próxima vez que se cruzaran, su nombre podría ser sinónimo de innovación, no solo en su mente, sino en la conciencia del pueblo. Al regresar a casa, su mente comenzó a girar en torno a oportunidades. La idea de inscribirse en un curso de agricultura sostenible se hizo cada vez más atractiva. Había una universidad a unas horas del pueblo que ofrecía programas innovadores, y el pensamiento de explorar ese camino le llenó de emoción. Esa noche, mientras estudiaba en la penumbra, sintió que cada palabra escrita era un ladrillo que levantaba sus cimientos. Su camino no solo estaría trazado por el legajo de su abuelo, sino también por su propia habilidad para convertir la adversidad en oportunidad. No obstante, un recuerdo persistente hizo eco en su mente. La mirada de esos jóvenes que se habían reído de sus sueños. De alguna manera, esto solo alimentaba su deseo de demostrar que podían estar equivocados. Arregló en su mente un plan para reunir a algunos de ellos y compartir su nuevo enfoque. La expectativa de los próximos días crecía en él. Rafael ya no era solo un campesino, sino un agente de cambio, en pleno proceso de esculpir su propia narrativa. Pero, justo cuando sus pensamientos comenzaban a fluir con claridad, una sombra se cierne sobre su mente. ¿Estaba preparado realmente para enfrentar a aquellos que podrían resentir su cambio y querer enterrarlo? Hoy no puedo ser el mismo, se recordó, decidido. Mañana comenzaría su camino, pero un nuevo desafío lo esperaba al volver a conectar con su pasado. ¿Lograría Rafael cimentar de verdad su camino o sucumbiría ante las sombras de sus miedos iniciales? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero requeriría un nuevo enfrentamiento que lo llevaría a límites inesperados. Los días siguientes fluyeron en un torbellino de actividades y emociones. Rafael se despertaba cada mañana con un fervor renovado. La idea de inscribirse en el curso de agricultura sostenible se convirtió en un faro de esperanza en medio de sus inquietudes. Sin embargo, cada paso hacia la inscripción estaba envuelto en un mar de dudas. La voz de aquel joven burlón resonaba en su mente, recordándole el escepticismo que enfrentaría, pero no podía rendirse. Debía prepararse para ese inevitable choque. Finalmente, decidió visitar la universidad. Caminó por los senderos, sintiendo el peso del futuro en sus hombros. Los edificios tenían un aire de promesa, pero a su vez, el fragor del miedo se mezclaba con la emoción. Fue entonces que su mente divagó hacia el galpón de su abuelo. Allí había pasado incontables horas, rodeado de herramientas y semillas, soñando en grande, pero sintiéndose pequeño. Ese lugar albergaba su infancia, sus fracasos y el potencial de su renacer. Esa tarde, inquieto, regresó a casa y se dirigió al galpón. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las rendijas de la madera desgastada. En medio del desorden, encontró un viejo banco de trabajo cubierto de polvo. Al acercarse, un grito pequeño, tierno y lleno de asombro, lo sacó de sus pensamientos. Era su hija, Ana. Desde la puerta, había estado observando cómo exploraba las viejas herramientas. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó, sosteniendo un pequeño rastrillo. En su voz había una mezcla de curiosidad y admiración que le hizo recordar sus propios sueños infantiles. Rafael se agachó, mirándola atentamente. «Es una herramienta que ayuda a cuidar el suelo», explicó.
pero su mente giraba con nuevas ideas. El legado de su abuelo, la conexión emocional que había sentido, ahora podía ser una chispa para el futuro de Ana. ¿Puedo ayudarte a hacerlo crecer, papá?, le preguntó con inocencia. Esa simple pregunta lo abrazó con una responsabilidad que no había anticipado. En ese instante, comprendió que su viaje de crecimiento no afectaba solo su vida. Tenía el potencial de impactar a su hija, y a través de ella, toda una nueva generación. Saber que él podría enseñarle todo lo que había aprendido, le dio un propósito que iba más allá de sí mismo. En ese momento de revelación, una idea surgió en su mente con fuerza. No bastaba con cambiar solo su propia vida. Debía crear un proyecto donde la nueva generación aprendiera sobre tecnología agrícola y sostenibilidad. La visión de un huerto educativo comenzó a tomar forma. Con cada herramienta que Ana tocaba, los planes se esbozaban en su mente. Podría reunir a algunos de los jóvenes del pueblo, transformar la burla en interés genuino, y juntos explorar el potencial de una agricultura renovada. A medida que trabajaban juntos, la conexión entre padre e hija se fortalecía. Hacerlo significaba también transformar la forma en que Rafael se veía a sí mismo. Ya no era solo un joven obrero del campo, sino un mentor, un educador que podía guiarlos hacia algo más grande. Sin embargo, esa decisión venía acompañada de nuevas tensiones. ¿Harían esos mismos jóvenes parte de su proyecto o se volverían aún más escépticos? La incertidumbre rodeaba cada paso que se avecinaba, y Rafael enfrentaba la posibilidad de que su esfuerzo pudiera ser rechazado. Decidió que debía actuar. Con el corazón palpitante, se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar un plan detallado. No era solo un proyecto, era su manifiesto personal, una forma de reivindicar sus sueños y validar su camino. Cuando terminó, sintió la adrenalina burbujear en su interior. Había encapsulado su visión y ahora era momento de hacerla realidad. Aún quedaba un último reto. Debía presentar su idea ante aquellos jóvenes que lo habían menospreciado. En sus manos reposaba la posibilidad de convertir la curiosidad en acción. Sabía que este paso podría catalizar su transformación personal y la de su comunidad. Sin embargo, la inquietante pregunta seguía presente en su mente. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la burla que había superado? El temor de ser rechazado amenazaba con hacer mella en su determinación. Con su corazón latiendo con fuerza, Rafael sintió que la próxima semana sería decisiva. El momento del enfrentamiento estaba al caer, y con ello la posibilidad de un cambio profundo, no solo en él, sino en todos aquellos jóvenes que un día se habían reído de un campesino y sus sueños. ¿Lograría finalmente que su propuesta floreciera o se hundiría en el escepticismo nuevamente? La respuesta estaba a punto de revelarse. La semana transcurrió como un susurro inquieto. Cada día, Rafael se levantaba con un nudo en el estómago, inmerso en una ansiedad que incluso el café matutino no podía disolver. Su mente se debatía entre la esperanza y el miedo, considerando cada posible respuesta de los jóvenes a su propuesta. En ocasiones se preguntaba si era un idealista o un tonto por atreverse a desafiar la historia de su propia vida. El día de la presentación llegó, y Rafael se encontró en la entrada del pequeño auditorio. El eco de conversaciones lejanas resonaba en sus oídos. Se sintió como un marinero que se enfrenta a la tormenta, después de haber navegado con calma en un mar tranquilo. Se toque la pernera de su pantalón mientras repetía mentalmente lo que iba a decir.
Debía conectar con esos chicos, hacer que comprenden que la agricultura sostenible no era solo un concepto abstracto, sino una vía de cambio que podía ser tangible en sus vidas. Al entrar, el murmullo se apagó. Un par de miradas curiosas se cruzaron con las suyas, pero también notó el escepticismo que se reflejaba en algunos rostros. Respiró hondo y se dirigió al frente, donde un proyector iluminaba una pantalla blanca. Era el momento de dejar sus temores atrás y abrazar su nuevo rol. Con un clic, la primera diapositiva apareció. Se presentó como un nuevo Rafael, no el chico burlado que había sido, sino un hombre que había encontrado su voz. Mientras hablaba, recordó la imagen de Ana en el galpón. Su inocente curiosidad lo impulsó a ser más que un soñador. Lo instó a ser un hacedor. Habló sobre los beneficios de la agricultura sostenible, sobre cómo podría convertirse en el puente entre los conocimientos del pasado y las tecnologías del futuro. Cada palabra la sentía vibrar en su cuerpo, impulsándolo hacia adelante. Pero llegó aquel momento. Uno de los jóvenes que había sido particularmente crítico levantó la mano. El corazón de Rafael se detuvo por un instante. Supo que era el momento crucial. ¿Y qué nos hace pensar que esto vale la pena? ¿Por qué deberíamos invertir tiempo en lo que tú propones? Cuestionó con una sonrisa burlona. La sala se llenó de murmullos complicados. La tensión era palpante. Rafael se detuvo. En un momento de introspección, recordó su propio viaje. Sabía que debía conectar con la verdad de esa pregunta. Porque invertir en esto es invertir en nosotros mismos. Todos venimos de la Tierra, y muchos de nosotros hemos soñado con formas de mejorar nuestra vida. Este no es solo un proyecto, es la oportunidad de superar esa burla, de tomar el control de nuestro proceso productivo. Respondió, su voz resonando con una firmeza inesperada. Las miradas cambiaron. Algunos se inclinaron hacia adelante, mientras otros seguían siendo escépticos. No había magia instantánea, solo el eco de su verdad resonando en la sala. Rafael sintió la chispa de la duda mezclarse con un destello de posibilidad. La historia aún estaba por escribirse. A medida que avanzaba la presentación, pudo notar cómo algunos comenzaron a reflexionar. Incluso le hicieron preguntas sinceras sobre la implementación, sobre cómo sería el proceso. Al finalizar, un grupo de jóvenes se acercó. Eran los mismos que se habían reído al principio, pero ahora, en sus ojos, había curiosidad. Dicho encuentro le regaló nueva energía. Era solo el principio, pero Rafael sentía que había comenzado una conversación real. Al salir, el orgullo y la incertidumbre se entrelazaron. La presentación había sido solo un paso, y aunque la risa de escepticismo aún flotaba en el aire, algo en él se había transformado. Hacer frente a sus antiguas inseguridades había iluminado un camino. Sin embargo, mientras regresaba a casa, una inquietud lo estremeció. ¿Sería suficiente para mantener el interés de los jóvenes en los días venideros? La conexión que había comenzado podría desvanecerse tan rápido como había surgido. Rafael sabía que la próxima semana definiría si su esfuerzo se solidificaba o se evaporaba en el aire. La mirada de Ana lo acompañaba en sus pensamientos, materializando una pregunta en su mente. ¿Cómo convertir esta chispa de interés en un fuego ardiente que consumiera la apatía? La respuesta podría ser la clave para dar un nuevo paso en su ascenso, enfrentándose no solo a los jóvenes, sino también a sus propios miedos. El momento de descubrirlo se acercaba rápidamente,
y la incertidumbre volaba a su alrededor, susurrándole ansioso. ¿Logrará Rafael mantener viva la llama? Rafael no tuvo más que unos días para digerir todo lo que había experimentado. Esa semana, la incertidumbre se transformó en un fuego interno que lo empujaba a buscar maneras de consolidar lo logrado. Sanar sus viejas cicatrices mentales era solo una parte del proceso. Debía hacer algo más si quería que su mensaje resonara. La idea comenzó a gestarse en su mente mientras disfrutaba de un desayuno a solas. Aquella mañana, el aroma del café se mezclaba con el sonido lejano de los pájaros, una sinfonía que contrastaba con el bullicio de su pensamiento. ¿Cómo hacer que aquellos chicos no solo escucharan, sino que sintieran? Decidió que no podía limitarse a la charla inicial. Debía crear un espacio donde pudieran experimentar, en vez de simplemente escuchar. Rafael se sumergió en su cuaderno, dibujando planos improvisados y planeando actividades prácticas que podrían cultivar interés. Talleres agrícolas, sesiones de intercambio de conocimientos, ejercicios de reflexión. Cada trazo en el papel servía no solo para detallar su planificación, sino para desafiar sus propios límites. Sacar a la luz esas ideas le daba una sensación de control sobre su futuro. Esa inquietud se transformó en determinación cuando se encontró de nuevo con Ana. Le explicó su proyecto, los cambios que quería implementar y cómo creía que podría impactar a sus compañeros. Para su sorpresa, ella se entusiasmó y lo alentó a seguir adelante. «Pepa, si haces que ellos sientan lo que sientes tú, de seguro se van a interesar», le dijo con una sonrisa. Esa simple afirmación encendió más ideas en su cabeza. Los días siguientes, Rafael se preparó física y mentalmente. Pasaba tiempo en el galpón investigando sobre las actividades que había planeado. Aprendió sobre técnicas agrícolas sostenibles y cómo éstas podían implementarse de manera realista y accesible para los jóvenes. Se rodeó de libros, videos y toda clase de recursos. Se sentía como un aprendiz en un nuevo mundo, un mundo en el que la evidencia podía derribar el escepticismo de todos los que alguna vez se rieron de él. Sin embargo, no todo era sencillo. A veces, el miedo a fracasar se asomaba en su mente. ¿Y si no les gusta lo que he planeado? ¿Y si no aparece suficiente gente? Las preguntas lo atormentaban, como sombras que intentaban consumarlo. Pero la imagen de Ana lo impulsaba a seguir. Su deseo de ser más que un simple susurro en el aire lo mantenía en pie. Finalmente, llegó el día del siguiente encuentro. Rafael miró los rostros familiares en el auditorio. Había algo diferente en su forma de ver. La duda y el escepticismo se mezclaban con una pizca de expectativa. Sabía que sus propuestas no solo estaban basadas en la teoría, sino en experiencias reales que podían resonar con quienes los escuchaban. La chispa de lo desconocido iluminaba las caras de los jóvenes. Sus miradas buscaban respuestas. Con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, Rafael presentó su plan. «Hoy no solo hablaré, vamos a practicar. Voy a enseñarles a cultivar, a sembrar sus propias ideas», dijo, dejando que la emoción empujara sus últimas palabras. Mientras la invitación a actuar se escuchaba en sus labios, supo que había cruzado un umbral. Era un momento de revelación, pero, en un giro inesperado, cuando comenzó a distribuir las herramientas, uno de los chicos que antes se había opuesto se acercó a él y preguntó: «¿Por qué te importa tanto todo esto? ¿Qué hay detrás de tu urgencia?». Rafael sintió que el aire se congelaba a su alrededor. No solo enfrentaba la pregunta de ese joven,
sino también una confrontación con su propia historia, con sus motivos más profundos. Este momento no sólo definiría su relación con los jóvenes, sino que también pondría a prueba su autenticidad. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría presentar su verdad sin desmoronarse? Aquel instante se convirtió en un nuevo punto de inflexión que podía cambiarlo todo. Rafael se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo el peso de la pregunta taladrar su mente. No siempre había tenido claro por qué emprendió este camino, por qué se atrevió a salir de la sombra del dolor y la duda. Se vio obligado a excavar en sus recuerdos, donde las respuestas a esa inquietud habían estado escondidas, ahogadas por el tiempo. La verdad era un secreto que había guardado celosamente. «Porque cada uno de ustedes cuenta», contestó, intentando que su voz sonara firme, mientras su interior se debatía entre la honestidad y el miedo al rechazo. «Porque yo también fui joven y me sentí perdido. Y sé lo que es tener sueños apagados. Creo que podemos crear algo valioso juntos». Los murmullos en el auditorio se hicieron más intensos. La mirada del joven interrogador seguía fija en él, como si estuviera esperando más que una simple respuesta. Rafael entendió que ese momento representaba mucho más que solo una presentación. Era una oportunidad para abrirse y ser vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, quizás encontrar un camino hacia la conexión real. Cuando perdemos la pasión, perdemos el sentido. La incertidumbre no disminuye si nos quedamos callados. Eso me hizo dar un paso al frente. Añadió, su voz resonando con una sinceridad que no había sentido antes. Notó que los rostros de los jóvenes comenzaban a mostrar interés genuino, unos inclinándose hacia adelante, como si pudieran absorber sus palabras. La pregunta inicial se transformó en un catalizador que sacó a la luz su propósito. Mientras se movía por el espacio, sintió cómo el aire se cargaba de energía. Cada palabra que pronunció parecía abrir pequeñas puertas en las mentes de aquellos adolescentes, y eso lo entusiasmaba. La intensidad del momento le dio una claridad nueva. Era un facilitador de cambios, un puente entre sus propias experiencias y las de ellos. En los días siguientes, Rafael se sumergió en una nueva fase de preparación. Sabía que debía ser más que un orador, debía ser un mentor auténtico. Comenzó a trabajar en su forma de conectar. Se dedicó a escuchar más, a preguntar sin restricciones. Cada encuentro con los chicos se convirtió en un ejercicio de descubrimiento mutuo. Aprendió de sus miedos, de sus inquietudes, y eso lo transformó. Con cada historia compartida, sus dudas se disipaban un poco más. Se dio cuenta de que cada interacción era una oportunidad para superar obstáculos, tanto para él como para ellos. Sin embargo, a medida que se acercaba la siguiente reunión, Rafael enfrentaba un nuevo desafío. Una voz en su interior cuestionaba su autenticidad. ¿Realmente puedes guiar a estos jóvenes? Has tenido tus propias luchas, tus fracasos. Esa duda lo siguió sin tregua, como una sombra que no desaparecía. Pero ahora sabía qué hacer con ella. En lugar de rehuir esos pensamientos, decidió confrontarlos. Abrazar su historia, no como un lastre, sino como un activo. Llegó el día de la reunión con la idea de abrir aún más su corazón. Sintió que la conexión podría ser más profunda si se atrevían a explorar sus vulnerabilidades juntos. Pero antes de que pudiera articular su nueva perspectiva, se encontró frente a frente con uno de los chicos, un líder informal del grupo que siempre había mostrado reticencia. «¿Y si no funciona?», preguntó el joven, su mirada fija y desafiante.
Las palabras golpearon a Rafael como un balde de agua fría, pero en ese instante comprendió que tenía en sus manos una oportunidad para reforzar su propia misión. No lo sé, pero lo que sí sé es que si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Respondió con una convicción renovada. El silencio se adueñó del espacio y la atmósfera se tornó densa. Aquella pregunta lo obligó a revisar su compromiso. ¿Qué significaría para él realmente el éxito o el fracaso? Mientras miraba a aquellos rostros expectantes, sintió que había vuelto a definir su propósito. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una nueva inquietud empezó a asomar. ¿Acaso su transparencia podría desatar más vulnerabilidad de la que estaba listo para aceptar? ¿Qué revelaría esa conexión genuina sobre sí mismo en el proceso? En ese instante de tensión, sintió que el camino se bifurcaba ante él. La ansiedad crecía mientras una voz interna le advertía: el momento de la verdad había llegado. Rafael respiró profundamente, consciente de que su respuesta había abierto un abismo de posibilidades. La preocupación en su pecho se intensificó, enfrentando el temor de que su vulnerabilidad pudiera ser un arma de doble filo. Al mirarlos, entendió que no solo estaba en juego su credibilidad, sino también la fe que esos jóvenes depositaban, no solo en él, sino en ellos mismos. ¿Qué significaría para ustedes hacer un cambio? ¿Cómo se vería eso en su vida?, preguntó, sutilmente dirigiendo la conversación hacia el futuro deseado. Las miradas se intercambiaron, como una herramienta de conexión. Por primera vez, su pregunta se convirtió en un diálogo real, y las barreras empezaron a desvanecerse. Los jóvenes comenzaron a compartir sus perspectivas, la frustración sobre sus sueños inalcanzables, el miedo a defraudar a sus familias. Con cada historia, Rafael descubría las capas de temor y ansiedad que llevaban consigo. Así, la atmósfera se tornó más íntima, y él se sintió conforme en su rol. El intercambio nutría su propia curiosidad, pero en medio de ese intercambio, una voz interna le recordaba la fragilidad de su situación. «Aún no has compartido tus propios fracasos», pensó. Se detuvo un momento y la duda lo invadió. ¿Era realmente el momento adecuado para abrir una herida que aún no había cerrado del todo? Finalmente, la decisión lo golpeó con claridad. Para construir confianza, debía despojarse de su armadura, mostrar sus cicatrices y demostrar que la resiliencia también era parte del viaje. «Soy humano, he fallado, me he sentido perdido, sin rumbo. En algún punto, pensé que la pasión se había extinguido en mí», confesó, buscando conectar con su propia verdad. La reacción fue inmediata. Las miradas se endurecieron, pero también se abrieron un poco más. Rafael sintió que el peso de su carga se aligeraba. Al revelarse así, no solo estaba fomentando un espacio de sinceridad, sino también dando permiso a otros para que se expresaran sin miedo. Con cada palabra, el ambiente se transformaba en un campo fértil, dispuesto a germinar. La conversación fluyó como un torrente. Uno de los chicos, Benjamín, un estudiante reservado que llevaba semanas en la sala, compartió que siempre había soñado con ser artista, pero que se había sentido presionado por su familia a seguir un camino más práctico. Las palabras resonaron en Rafael de manera íntima, recordándole su propia lucha. La dinámica cambió. Ahora eran un grupo. Las sensibilidades se tornaron empáticas y las dudas individuales encontraron eco en la experiencia compartida. Rafael entendió que no solo había comenzado un viaje hacia la conexión,
había iniciado un proceso de transformación colectiva. Cada intercambio encendía un fuego que iluminaba el camino hacia lo inesperado. Al cierre de esa reunión, Rafael tenía una creciente convicción de que cada uno de ellos se llevaba no solo preguntas, sino un tesoro de pensamientos y sentimientos que podrían redefinir su futuro. Era claro que había un propósito en su vulnerabilidad. Sin embargo, la noche que siguió a esa enriquecedora sesión, no logró dormir. Las inquietudes volvían a asaltar su mente. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había sido sincero al compartir su pasado? Ponderaba si su autenticidad había sido suficiente para inspirar a esos jóvenes. En la penumbra de su habitación, se sentó en la orilla de la cama y se cuestionó si realmente estaba a la altura de su nuevo rol. Tal vez, solo tal vez, esa búsqueda de validación personal podría culminar en un descubrimiento impactante. Al día siguiente, al mirar por la ventana, el sol brillaba intensamente, como una señal de renovación. La expectativa de encontrarse nuevamente con los jóvenes lo llenaba de ansiedad y emoción. Un nuevo encuentro se cernía a la vista, y Rafael se preguntó, ¿qué más estaba dispuesto a revelar de sí mismo? La respuesta parecía asomarse en la bruma de sus pensamientos. Pero, detrás de la alegría, un nuevo dilema se insinuaba con urgencia. ¿Acaso estaba preparado para aceptar las verdades más profundas que aún no había confrontado? Rafael se despertó con la determinación de enfrentar su inquietud, pero no sabía exactamente cómo. Se encontraba atrapado entre la ilusión de ser un guía para esos jóvenes y el miedo a ser percibido como un fraude. En su mente, un eco de preguntas resonaba. ¿Cómo podía predicar sobre la transformación si él mismo todavía navegaba por su propio caos interior? Preparándose para la reunión del día, su mente revoloteaba entre recuerdos. Había una historia que no había compartido, un recuerdo que lo perseguía. Su adolescencia, marcada por la lucha constante entre el deseo y la responsabilidad. Esa historia podría ser la pieza que faltaba para conectar de manera más auténtica con los chicos. Sin embargo, cada vez que la pensaba, una sombra de autocrítica lo invadía. ¿Valdrá la pena revivir esa herida? Mientras se dirigía al galpón donde se reunirían, anotó en su cuaderno un par de fragmentos de su historia. Las palabras parecían cobrar vida en el papel, pero la tensión crecía en su pecho. Tenía la sensación de que esa charlas iba a ser diferente, y no podía evitar preguntarse si sus revelaciones darían fortaleza a los demás, o por el contrario, abrirían más preguntas de las que podrían soportar. Al llegar, el grupo ya estaba formado, con miradas expectantes pegadas a él. «Empecemos con algo dinámico», dijo, intentando calmar sus propios nervios. Sacó 3 hojas de papel y escribió las palabras futuro, miedo y pasión. Cada uno de ustedes elija una y comparta lo que le resuena personalmente. Los jóvenes tomaron la actividad en serio. Una vez más, las historias comenzaron a fluir. Frutos de batallas internas, de sueños postergados y de miedos que abrumaban. Rafael escuchaba con atención, sintiendo la conexión crecer. Pero, al mismo tiempo, una voz interna le recordaba que debía enfrentarse a sus propios demonios. Finalmente, fue su turno. Con un nudo en la garganta y un susurro de miedo encajonado en su corazón, decidió sumergirse en el abismo. «Voy a contarles una historia que me ha hecho quien soy», inició. Su voz temblaba, pero tomó aire y continuó, compartiendo aquel momento en su adolescencia, cuando decidió abandonar su sueño de ser músico por temor al fracaso.
empujado por unas expectativas ajenas. El silencio se hizo palpable. Durante años me sentí atrapado, y la pasión se fue desvaneciendo. Como muchos de ustedes, creí que lo práctico era más importante. Pero lo que realmente encontré fue la soledad del deber ser. A medida que hablaba, notó cómo varios jóvenes asintieron, conectando con sus propias luchas. Al concluir, una mezcla de liberación y vulnerabilidad lo invadió. Miradas emocionadas lo rodeaban. Se sentía un poco más ligero, como si una parte de él se hubiera despojado de las cadenas que le ataban. Lo que no esperaba era la respuesta. Benjamín, el chico más reservado, levantó la mano. Eso que compartiste me hace sentir que no estoy solo, que puedo buscar lo que realmente quiero, dijo, con la determinación dibujándose en su rostro. Esa reacción encendió un nuevo fuego dentro de Rafael. Las palabras no solo transformaron el ambiente, sino que alimentaron un sentido de comunidad que él mismo había anhelado. Pero una sensación inquietante le recordó que había más por descubrir en su viaje. Las verdades sobre su relación con su hija, sobre cómo su propio miedo había limitado no solo su vida, sino la de aquellos que amaba. Al finalizar la sesión, Rafael miró por la ventana. El sol de la tarde brillaba igual que el día anterior, pero esta vez prometía más que solo renovación. Sobre su piel pesaba la urgencia de confrontar su historia más cruda, de despejar la niebla que aún empañaba su futuro. Sabía que el próximo encuentro no se trataría solo de ellos. Tendría que ser un paso más hacia la verdad que anhelaba enfrentar. La pregunta se instaló en su mente. ¿Sería capaz de romper el ciclo y finalmente abrirse sobre su mayor miedo, la relación con su hija, y lo que eso significaba para su evolución personal? Esa incertidumbre lo siguió mientras se retiraba, dejando en el aire un desafío claro. La verdadera transformación a veces exige aceptar la oscuridad que hemos intentado evitar. Rafael despertó aquella mañana con una claridad fresca en la mente. Había decidido que no podía seguir navegando entre las sombras de su historia sin enfrentar lo que realmente sentía. La luz entrante atravesaba la ventana del galpón, iluminando todo a su paso, pero también revelando los rincones olvidados de su vida. Se dio cuenta de que su conflicto interno no solo había estado ligado a su carrera, sino profundamente afectado por su relación con Sofía. Necesitaba hablar con ella, enfrentar la distancia emocional que había crecido entre ambos. A la hora de la cena, mientras la mesa estaba servida, la tensión en el aire era palpable. Sofía, con los ojos curiosos, esperaba las palabras que se asomaban en la garganta de su padre. Rafael, con el corazón latiendo fuerte, comenzó a hablar. «Sofía, he estado pensando en todo lo que hemos estado experimentando juntos. Quiero que sepas que estoy aquí, que valoro cada momento que compartimos, pero siento que debemos abordar algo más profundo», dijo, mirando con sinceridad a su hija. Ella, asintiendo lentamente, lo animó a continuar. Rafael se dio cuenta de que su voz fluía más fácil cuando estaba en sintonía con su verdad. A veces mis miedos han limitado la forma en que me expreso. He tenido la sensación de que no merezco ser un buen padre porque hay muchas cosas que no he logrado en mi vida personal. Eso, sin embargo, no debería interferir en nuestros sueños juntos, confesó. Al oírlo, Sofía le sonrió y con una dulzura que le llegó al alma, respondió: «Papá, nunca has sido lo que otros dicen que eres. No me defraudas porque todavía estás luchando. Apenas comenzamos un camino juntos». En ese instante, la conexión entre ellos se revitalizó.
Rafael experimentó una mezcla de liberación y orgullo al darse cuenta de que, aunque había luchado con su propia valía, su amor y compromiso con Sofía eran suficientes para cimentar un camino nuevo. Ese día, Rafael decidió que iba a hacer un esfuerzo cifrado en las próximas semanas. No solo lo haría por él, sino por Sofía y su futuro. La promesa de un nuevo proyecto se hizo realidad. Crear un espacio de aprendizaje agrícola, donde él pudiera compartir lo que había aprendido en sus talleres activos y donde ella pudiera también explorar su propia creatividad. Capacitar jóvenes de su comunidad mientras pasaban tiempo juntos significaba unir el legado de su abuelo y las ambiciones actuales. Fueron días de planificación, de compartir ideas entre padre e hija. Esa conexión les abrió un nuevo mundo, donde la presente adversidad se convertía en un motor para el aprendizaje y la innovación. La mañana de la inauguración llegó con toda su vibrante emoción. El sol brillaba intensamente y el aire olía a tierra fresca. Rafael miró a su alrededor. Amigos, jóvenes e incluso aquellos escépticos de días pasados se habían reunido. En ese instante, sintió que sus dudas se desvanecían mientras avivaban sus esperanzas. Al abrir el evento, Rafael sintió que su voz resonaba con más confianza que nunca. No era solo un campesino. Contaba una historia de transformación, de valentía y lucha. Sofía se movía entre los asistentes, inspirada y activa, ayudando a su padre a narrar su experiencia. Había un fulgor nuevo en sus ojos. Ella no solo era su hija, sino también su cómplice en la superación de los desafíos. A medida que avanzaba el día, los rostros pregunta tras pregunta se iluminaban, y las ideas florecían en el espacio. Aquella jornada no solo representaba un resurgir individual, sino también la emergencia de un colectivo dispuesto a aprender y crecer. Cuando finalizaron las actividades, Rafael, con un profundo suspiro de satisfacción, miró a Sofía. «Gracias por creer en mí, por ayudarme a construir algo así», le dijo. Ella, con una sonrisa radiante, respondió: «No, papá, gracias por ser un modelo a seguir. Eres el mejor ejemplo de lo que significa jamás rendirse». En ese momento, Rafael sintió el poder de la confianza y el amor, y un profundo orgullo se instaló en su ser. Había transformado su vida, no solo superando sus miedos, sino también descubriendo que él podría ser un catalizador del cambio en su comunidad. Ese día, Rafael entendió que el verdadero crecimiento se manifestaba en los lazos construidos, en el legado compartido y en las esperanzas alimentadas entre generaciones. El ciclo de transformación había comenzado, y a partir de aquí se construían no solo sueños, sino realidades. Ahora, finalizando su historia, él sabía que la transformación era un viaje continuo. Algo que deseaba compartir con ustedes. Nunca duden de la capacidad que tienen para cambiar no solo su historia, sino la vida de quienes los rodean. Hoy les hago un llamado urgente. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias de superación personal que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora mismo para ayudar al algoritmo y a otros a encontrar estas historias inspiradoras. No duden en comentar sus reacciones y reflexiones sobre este maravilloso viaje. Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo y salir adelante juntos. No esperen ni un segundo más.